Buenas noches, amigos portaleros. Los saluda una vez más su amiga Dafne en compañía de Prometeo. Bienvenidos a Portal Mental. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante: cómo sobrevivir a una guerra. Si bien a casi todos nos gustaría evitar una guerra, lamentablemente las personas experimentan la guerra todos los días. Todo esto es muy estresante y peligroso. Sin embargo, sí podemos lidiar con las situaciones que se presentan ante una guerra. Tenemos que reunir la mayor cantidad de alimentos, tenemos que reunir medicamentos, pero sobre todo ponernos a salvo. Tenemos que evitar la confrontación en la medida de lo posible e ir a una área segura si es necesario. Por último, creo que tenemos que aprender muchas habilidades básicas de primeros auxilios para tratar cualquier lesión o enfermedad que pudiéramos experimentar. En conjunto, todas estas habilidades podrían mantenernos a salvo ante una guerra, a nosotros y a nuestros seres queridos. ¿Tú qué opinas, Prometeo? Hola portaleros, buenas noches. Los saluda nuevamente su amigo Prometeo. Bien, Dafne, si bien lo que dices es muy cierto, ya que no estamos muy exentos la mayoría del mundo a sufrir una guerra, ¿no? Hay muchas personas que lamentablemente pasan por esta situación, sobre todo en países que vienen décadas de conflicto, países que normalmente son del Medio Oriente, países que siempre tienen conflictos pues económicos y sociales. Somos muy afortunados nosotros por esta parte, que si bien pues sí sufrimos violencias en otros sentidos, en otros tipos, que son más sociales que otras cosas, estos países pues ya vienen sufriendo esto, ¿no? Entonces, desgraciadamente nos damos cuenta hoy en día en las noticias que pues se vienen cosas fuertes, ¿no? Ya que hay intereses mucho más grandes. Hay países aliados, hay países muy fuertes en cuanto a armamento nuclear, entonces esto no nada más va a afectar a esos países aliados, ¿no? O contrincantes, sino que ya va a afectar a todo el mundo en el sentido de que nosotros dependemos mucho de sus economías y de lo que nos puedan llegar a surtir, ¿no? Sus servicios o sus productos. Entonces, pues es importante que conozcamos cómo nos puede afectar y si esto se llegara a salir de las manos, realmente qué podemos hacer si es que todo se sale, se va fuera de control. Y si bien es por esto que tenemos que saber algunos pasos a seguir o algunos tips para poder tener en este caso nuestro refugio seguro, que es nuestro hogar. Recuerden que su hogar es su fortaleza. Esta declaración es especialmente importante en situaciones de emergencia. Independientemente de la causa de la crisis, debemos considerar algunas cuestiones con anticipación para equipar mejor nuestros hogares, en este caso de emergencia, y protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Hay veces que nuestras casas están un poco vulnerables, entonces lo que podemos hacer es quizás levantar un poco más alto nuestras bardas, poner protecciones como púas, alambrado, quizás también energizado, ¿no? En este caso eléctrico, y si no también poner por ahí unos vidrios o algo que impida que algunas personas puedan introducirse a nuestra casa para quizás buscar también refugio o quizás robarnos, ¿no? Porque no conocemos las intenciones de las personas. Quizás puedan, su única intención sea, pues sí, despojarnos de nuestras pertenencias y entonces sí ya nos ponemos en peligro nosotros. Otra de las cosas es también mantener la televisión o la radio encendida. Si es que normalmente siempre funciona lo que es la energía eléctrica, pues podemos mantenernos así pues informados, ¿no? A veces la televisión en una situación ya muy grande quizás no pueda funcionar, pero la radio sí, ¿sale? Ya que puede llegar a tener más información. Hay que quedarnos en casa, tiene que ser necesario adaptar nuestro hogar. Asimismo, es de vital importancia compartir la información con nuestros vecinos y ayudar a lo que se necesite. En este caso, si nuestro hogar no fuera muy seguro, hay que trasladarnos a un lugar seguro, como un refugio o evacuar la zona. Antes de salir de nuestra vivienda debemos cerrar el suministro de gas, electricidad y agua, además de las ventanas y las rejillas de ventilación. Asimismo, será necesario contar con un equipo de protección respiratoria como mascarillas y una serie de elementos claves
una mochila de emergencia. Esta mochila pues puede contener igual medicamento, alimentos y bueno, en este caso alguna linterna con baterías, ¿no? Ya sea baterías para mismas linternas o para algún radio. Y por último, debemos dirigirnos a un refugio y o reunirnos con un grupo de evacuación y ayudar a los que necesiten. Así es, Prometeo, todo lo que comentas es una información pues de vital importancia. En la mayoría de las casas que tenemos en Latinoamérica, pues no contamos con un refugio como tal, ni siquiera con un sótano. Entonces sería importante que si tenemos la posibilidad de pues hacer uno, ya sea pues no tan sobrepuesto para que sí sea un como tal refugio, pues sí lo hagamos. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, a veces los refugios pues llegan a ser saturados o muchas de estas veces pues no tenemos o no sabemos dónde están o están muy alejados. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que tomar en cuenta. Pero yo creo que como primera instancia sí tendríamos que revisar que no habría electricidad, ya que por muchos documentales o cosas que hemos visto, pues se da que en estas situaciones quitan electricidad, internet, todo esto que tiene que ver con la comunicación, precisamente para que las personas no estén informadas. Entonces yo lo que pondría primero pues sería un mapa, ¿no? Porque al final de cuentas el mapa pues lo puedes cargar a donde sea y sabes dónde estaban las cosas antes de que empezara todo, es decir, farmacias, tiendas de conveniencia, muchas cosas. Otra de las situaciones es que hay que recolectar agua, o en este caso no necesitamos ya estar en la guerra para que tengamos unas dotaciones de agua potable. Yo creo que desde antes nosotros podemos hacer algún guardadito de todos estos suministros. También tenemos que comprar productos que sean no perecederos para tener reservas en caso de largos periodos de aislamiento. Como en este caso que pasamos por la pandemia COVID, había veces que todo se terminaba en los supermercados. Imagínense en una guerra donde no hay control, donde muchas veces no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, pues sí es importante que tengamos en cuenta esto. No quiere decir que vayas y te acabes todo lo del súper, no. Simplemente tienes que ir teniendo a lo mejor un almacenamiento pequeño en su casa, sobre todo para las personas que tenemos niños, porque pues digo, al final de cuentas, a lo mejor nosotros como grandes podemos aguantar, pero ellos no, ¿sale? Entonces, otra de las situaciones es tener un botiquín de primeros auxilios. Esto quiere decir que tiene que haber medicamentos, tiene que haber pues cosas de curación, porque no sabemos, digo, actualmente en el mundo está viendo muchas cosas y muchos comentarios. Y digo, ya hablando de un escenario un poco más apocalíptico, pues sí tener pues en resguardo todos nuestros documentos, tenemos que tener pues prácticamente una mochila de emergencias muy grande y sobre todo tener a la familia segura, porque es lo más importante, que todos estemos juntos. Digo, ahorita actualmente hay un conflicto muy grande, el cual pues se habla mucho de una guerra nuclear. Entonces digo, tener muchas cosas de curación porque eso es lo importante. No quiere decir que a lo mejor vamos a ir a un refugio y ahí no los van a dar todo. Desgraciadamente ya en un escenario de ese tipo, pues la gente ya no va a ver por ti, tú ya tienes que ver por ti mismo. Entonces, sí tienes que tener como ciertas reglas de supervivencia y sobre todo pensar con la cabeza fría para que estés bien tú y los tuyos. Además de esto, no sé, Prometeo, ¿tú qué pienses sobre el escenario apocalíptico que actualmente nos están poniendo en el mundo? Sí, Dafne, hay ocasiones en las que de plano ya no podemos hacer mucho, ni siquiera estar seguros en nuestro hogar. Por eso, a veces las ciudades, en vez de ser seguras, quizás se vuelven un poco más inseguras porque son un foco de atención para algunos movimientos armados, ¿no? O para quizás destrucción, porque como está todo más aglomerado, pues hay más riesgo de que haya más rapiña, más maleantes. En este caso están todos los servicios a lo mejor de gas más juntos.
entonces hay más riesgo, ¿no? De que puedan haber más accidentes. Entonces, pues aquí lo que recomendaríamos es irse a zonas pues lo más alejadas que podamos de nuestras ciudades, quizás algunas colinas cercas, montañas, cerros, para que aparte de que estemos más apartados de la aglomeración, pues también tengamos más áreas de escape, ¿no? En una ciudad, ¿qué pasa? Si de repente hay alguna explosión, alguna invasión o de repente algunos ataques con armas, lo que podemos hacer es ya en una colina pues tenemos áreas de escape, ¿no? Quizás hacia algún valle, cerca de algún bosque, y tenemos más posibilidades de sobrevivir porque nos podemos esconder, podemos adaptar a un refugio temporal y así pues ya no gastamos tantos recursos, nos podemos mover más fácilmente y también podemos tener más visualización de quién nos llega alrededor, ¿no? Por esto la recomendación de que haya zonas más altas para poder saber si viene alguna persona extraña o algún vehículo que pues quizás nos pueda hacer daño, ¿no? Ya yéndonos a casos muy extremos donde todo se salga de control. Y pues es importante que mientras no ocurra esto, pues también ir viendo nuestro panorama, como tú lo decías, Dafne, y teniendo un mapita donde nosotros ahí podamos darnos cuenta de lo que nos rodea, ¿no? Pues quizás algunos cerros, algunas salidas, que estén un poco más despejadas y esas sean nuestras zonas como que seguras, ¿no? Y bueno, aparte de que también tendremos un poco cerca la naturaleza, ya ahí tenemos que entrar en nuestro pues conocimiento ancestral, ¿no? Lo que ya tenemos de por sí hace mucho tiempo en nuestros genes, cómo sobrevivíamos, cómo cazábamos. Lamentablemente, pues tendríamos que regresar a este sentido, ¿no? A usar ramas, usar quizás frutos cercas, usar madera para hacer fogata, comer animales silvestres, cocinarlos de la manera, pues antigua, ¿no? No vamos a cocinarlos en un microondas o en un horno. Simplemente tenemos que tener esas nociones y volver a abrir esos recetarios, volver a abrir esas instrucciones para los alimentos y pues cocinarlos de una manera pues más natural, ¿no? Y también si podemos hacernos de armas, eso va a ser muy indispensable. No digo que a lo mejor un arma muy sofisticada, ¿no? Pero podemos tener lo básico, cuchillos filosos, machetes, esas armas que nos pueden ayudarnos a defender hacia un ataque directo, ya sea de personas o de animales, ¿no? Para cazarlos, porque ¿qué va a pasar? Si, ok, ya a lo mejor fue un conflicto muy fuerte, huimos a una zona pues despejada, ¿no? Y tenemos hambre, entonces no tenemos alimentos, a lo mejor ya nos agarró así la crisis y no llevamos nada, pero queremos cazar algún conejito, algún ave, algún animal ahí comestible. ¿Cómo lo vamos a abrir, no? Pues no vamos a usar ahí ramas o piedras, tenemos que usar un cuchillo para abrirlo. Entonces, pues es por eso que tenemos que tener mínimo ese kit para podernos defender o también poder abrir alimentos como lo es la piel de los animales. Ahora bien, Dafne, otra cosa muy importante que tenemos que saber es que en un conflicto que se llega a dar como estos, pues ya no va a ser fácil acudir a lo mejor un servicio médico, ¿no? Acudir a un doctor, a una consulta, ya no va a ser así de fácil. Entonces, no nos hemos dado mucho las personas a veces la oportunidad de aprender un primer auxilio, que es muy importante, pero en la actualidad lo que pasa es que si nos cortamos o te lesionas, ¿qué pasa? Pues vamos al doctor, pues vamos a urgencias y ya nos hacen una cirugía. Pero lamentablemente eso nos está haciendo a los humanos un poco torpes, porque ya no estamos aprendiendo nada, queremos que todos nos hagan. Entonces es muy importante saber qué hacer en caso de una herida cortante, punzocortante, lacerante, una fractura, ¿no? Un esguince. ¿Qué vamos a hacer? Porque se puede dar en caso de estar huyendo, nos podemos lesionar, ¿no? Entonces es muy importante, como decía Dafne, tener ese botiquín de primeros auxilios con algunas gasas, algunos líquidos para las infecciones, ¿no? En este caso está la violeta, ¿no? El mertiolate, el alcohol, tener esas vendas con algunas tablillas, ¿no? Para, en este caso, para inmovilizar,
podernos hacer bien un torniquete en caso de tener una herida abierta o una amputación. Todo esto es muy importante. Yo no les podría decir a ciencia cierta bien, punto a punto, porque también pues no soy un médico especialista, ¿verdad? Pero portaleros, yo también me voy a dar la tarea de pues leer, investigar más y por qué no, ahorita que tenemos la oportunidad, inscribirnos quizás a algún curso de primeros auxilios. Yo creo que en muchos centros médicos pues sí está la posibilidad de inscribirnos y pagar un curso, que quizás esto sí vale mucho la pena para en este caso, ya cuando se presente la situación, pues no depender de ningún médico, ¿no? Y bueno, de los medicamentos también vamos a tener lo más básico, ¿no? Para alguna infección o algo que nos pueda dar. Y en este caso, pues también se van a escasear, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se escaneen, Dafne? Van a escasear, se nos va a acabar lo que a lo mejor teníamos guardado. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que ser sabedores que también en la naturaleza hay mucha medicina natural, ¿no? Muchas plantitas medicinales, mucha herbolaria, que también esto lamentablemente hace mucho tiempo pues lo dejamos, ¿no? Porque desgraciadamente cuando se introdujo la industria farmacéutica pues ya todo era pastillas, todos eran jarabes, inyecciones, y pues pensamos que eso no funciona cuando no es así, cuando desde tiempos milenarios toda la humanidad se ha curado con estos medicamentos naturales que nos da la naturaleza. Entonces también no está de más meternos a un cursito, investigar, leer. Hay que ser autodidactas, portaleros, hay que leer, porque todo esto en algún momento nos va a salvar la vida. Pensamos que actualmente pues no pasa nada, que ahí está y que siempre va a estar ahí, pero cuando ya no hay internet y no hay acceso a la información, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos con ese conocimiento. Buscamos, investigamos cómo hacer a lo mejor alguna pocioncita como para la tos, para alguna infección, y lo anotamos en una libretita. Todo esto, todas estas notas de medicina las podemos tener aguardadas en nuestra mochilita y en algún momento consultarlas, ¿no? Porque no va a ser de que te agarres tu teléfono y digas, ¿cómo curar, qué planta cura la tos, ¿no? A lo mejor muchos lo sabemos, pero es un ejemplo, ¿no? De una cosa más compleja, pues ya podemos buscar esas plantas que nos puedan ayudar y entonces sí consultarlas en nuestra libretita como bitácora, ¿no? Y así, medicamento, alimentos, cómo prepararlos, podemos hacerlo y tenerlo ya, digamos, ahí anotadito para en algún momento que se presente, pues hacer uso de todo eso. ¿No crees, Dafne? Así es, pues, Prometeo y portaleros. Esta situación no es para que a lo mejor pues ustedes se alarmen o que digan que va a suceder esta situación. Simplemente es como un foco de alarma que tenemos que tener, pero pues obviamente siempre tenemos que mantenernos con actitud mental positiva. En todas las situaciones de supervivencia es de vital importancia mantener la compostura y tu capacidad de pensar de forma lógica. Si dejas que la desesperación y la pena se apoderen de tu mente, tendrás muchas más dificultades para pensar de manera lógica. Esto nos dice que pues no podemos como caer a lo mejor en dramas, ¿no? Y decir ya todo se va a acabar y pues no puedo hacer yo las cosas. No, creo que todos los seres humanos estamos aptos para la supervivencia, siempre lo hemos estado. Ahorita pues por intereses políticos o de otros países, pues desgraciadamente estamos en esta situación. Sin embargo, pues hay que estar preparados siempre, no quiere decir que nada más hoy, siempre estamos ante un riesgo de este tipo. Hay que desarrollar nuestro propio plan de emergencia y enseñar a nuestros hijos. Yo sé que es muy importante el chisme, la telenovela, las películas, muchas de esas situaciones son importantes para muchos de nosotros, pero yo creo que podemos abrir un espacio y enseñar a nuestros hijos o a nosotros mismos qué podemos hacer en caso de. Digo, siempre es muy importante tener esta información a la mano y como lo decía Prometeo, saber a lo mejor qué nos puede curar si no hay medicinas, qué podemos hacer si no hay radio ni televisión, qué podemos comer en caso de que no tengamos ni electricidad, ni gas, ni nada. Entonces es muy importante todo esto que comentábamos. Si ustedes quieren saber de algún otro tema o de algún no sé, otra guía de supervivencia, pues lo pueden dejar en los comentarios. Espero que se suscriban al canal. Si les gustó el contenido, que le den me gusta. Y pues seguir hablando de estos temas. Y pues yo de corazón deseo que pues todos
pues estemos bien y que no pase nada, que este video solamente sea preventivo. Y pues para nosotros es todo. No sé si quieras comentar algo más, Prometeo. Sí, Dafne, como tú dices, hay que mantenernos pues positivos, no hay que pensar siempre que todo va a ir en peor, ¿no? Yo creo que todo va a mejorar. Digo, sí hay que mantenernos al tanto de las noticias, no de cualquier noticia amarillista, porque muchos medios hacen noticias para alarmar a la gente y precisamente meter miedo, y el miedo saben que no ayuda al alma para nada. Entonces hay que buscar medios alternativos de información, a lo mejor una información se transgiversa en otra peor, ¿no? Entonces esperemos que todo se solucione, que no vaya nada peor. Hay que mantenernos siempre informados en lo que podamos, siempre positivos. Eh, Ahorita que el dinero pues sí vale, en los ahorros que tengamos, pues hay que guardarlos hay que gastarlos en alimentos, en cursos, en lo que podamos de suministros para que nos ayuden precisamente en estos tiempos, ¿no? Porque si ocurre algo realmente así, pues el dinero realmente no va a valer para nada. Entonces hay que invertirlo bien en tener un buen refugio, en tener buenos suministros. Y de mi parte, pues, es todo también, Dafne. Esperemos, sí, sus comentarios, que nos agregan alguna sugerencia, algún nuevo tema que podamos agregar aquí pues a tema que sí es muy importante, ¿no? Que nos enfoca a todo el mundo. Y les agradecemos, portaleros, una vez más que nos estén acompañando y muchas gracias.